Bien. Entonces, bueno, ya vimos la parte de agroforestería. Si recordamos, en los temas del curso íbamos a ver la agroforestería, definiciones, conceptos, características y potencialidades. Y de ahí nos íbamos a pasar a la parte de importancia de la ecología de poblaciones, el muestreo y dinámica de poblaciones, especies animales y vegetales de interés socioeconómico local y control biótico natural y abiótico. Perdón, biótico y abiótico. Ok. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Para pasar de la agroforestería y empezar a entender acerca de la importancia de la ecología de poblaciones, entre la agroforestería y la ecología de poblaciones, vamos a ver primero acerca de la sucesión, los servicios ecosistémicos y la resiliencia y equilibrio, ¿sale? Bien, vamos a terminar de repasar lo de agroforestería. Entonces, sabemos que, bueno, la agroforestería son sistemas de uso y manejo de los recursos naturales, donde se van a utilizar especies leñosas y se van a combinar, se van a asociar con cultivos agrícolas o con animales en el mismo terreno, ya sea al mismo tiempo o de manera secuencial. Entonces, lo que se necesita es la parte forestal y ya de ahí combinarlo ya sea con animales o cultivos y tienen que ser en el mismo lugar, ¿no? Para que puedan ser beneficiados unos con otros. Bien, recordemos que hay como dos formas de uso en general de la tierra. Los sistemas tradicionales de los pueblos indígenas y de los pueblos nativos más que nada, y los sistemas tradicionales capitalistas que no son tan tradicionales, pero sí son de explotación, que en los últimos años son los que más popularidad han tenido. Bien, en cuanto a los sistemas tradicionales, bueno, los sistemas agroforestales se parecen mucho en los principios a los sistemas tradicionales, solamente que podríamos modificar una que otra cosa para tratar de optimizar un poco más esta producción. Bien. Recordemos que las características fundamentales de la agroforestería son los árboles de usos múltiple, la sostenibilidad y la multidisciplinaridad. Estos árboles de uso múltiple, recordemos que son aquellos donde, además de generar lo que genera cualquier árbol, como lo es madera, influencias microclimáticas, el mejoramiento del suelo y la adición de materia orgánica, nos va a dar otras cosas, como por ejemplo, hay unos que fijan el nitrógeno, otros que también dan forraje, dan productos comestibles para humanos, también pueden producir gomas, fibras y algunos productos medicinales, es decir, son árboles que aparte de lo que da un árbol, dan un plus, ¿no? Eso es algo importante. Ahora, en cuanto a la sostenibilidad económica, en cuanto a este tipo de sistemas, recordamos que la sostenibilidad es satisfacer las necesidades del presente sin poner en riesgo o comprometerlas del futuro, las de las generaciones futuras. Ok, una vez esto en mente, cuando hablamos de los sistemas agroforestales, bueno, ya hablamos de algo también en un monto económico, no solamente ecológico, ¿no? Entonces, desde este punto socioeconómico, para decir que es también sostenible, necesita satisfacer las necesidades energéticas de quienes cultivan, de los agricultores, las necesidades alimenticias igual de los agricultores, para asegurar una dieta balanceada y adecuada, y ser lo suficiente para mantener la parte energética y alimenticia de las personas, y además que fortalezca los vínculos de solidaridad entre los miembros de la comunidad local, que sea algo para poder subsistir. Y finalmente la multidisciplinariedad, bueno, lo hace de un carácter más integral, no solamente se queda en uno solo de los puntos de vista, sino que también tiene otros más para poder volver más completo y por lo tanto también sostenible este sistema.
Las disciplinas básicas que puede integrar, aunque puede integrar más, son la silvicultura, la agronomía y la ganadería. Vimos algunas potencialidades de la agroforestería, como las ventajas y tanto las ventajas como las desventajas, y también vimos la clasificación de estos sistemas agroforestales. Teníamos los agroforestales secuenciales, agroforestales simultáneos, y entre estos, y las plantaciones en línea. Entre los secuenciales teníamos la agricultura migratoria y el sistema Tangya, y en los agroforestales simultáneos teníamos las asociaciones con cultivos perennes, las que tienen asociación con cultivos anuales, los huertos caseros mixtos y los sistemas silvopastoriles. Y estos sistemas silvopastoriles además se dividían en asociaciones de árboles con pastos y pastoreo en plantaciones forestales y frutales. Y finalmente las plantaciones en línea teníamos los cercos vivos y las cortinas rompeviento, como usted mencionaba hace rato. Cada uno tiene sus propias características, por ejemplo la agricultura migratoria, así como el de huertos caseros mixtos, busca más que nada el objetivo principal es solventar las necesidades del agricultor. En ese momento, las necesidades alimenticias posiblemente, ¿no? Y pues bueno, la diferencia es que en los secuenciales es uno después de otro y además tienen el uso de berbechos, que es dejar descansar la tierra un tiempo. En cambio, los huertos caseros mixtos son un poquito, bueno, son al mismo tiempo y tienen una alta diversidad y bueno, estos no tienen berbechos, ¿no? Luego el sistema Tangya pues se enfocaba más que nada sí en la producción, pero la producción de madera, así como la de los árboles en asociación con cultivos perennes y anuales, solamente que los cultivos perennes van a ser cultivos que se van a mantener todo el año y los anuales pues cada cierto tiempo, ¿no? En los sistemas silvopastoriles ya no es asociación con cultivos, ahora es asociación con animales, y bueno, aquí van a ser árboles con pastos para los animales y el otro van a ser pastoreos en plantaciones forestales y frutales. Es decir, en el primero los animales se van a alimentar más que nada de los pastos y en el segundo pues de los frutos, ¿no? O sea, el extra del animal y el árbol es en uno de los pastos y en el otro las frutas, ¿no? Y finalmente las plantaciones en línea son más que nada también para usar a los árboles como protección para el resto de los productos que tengamos ahí, ya sean animales o plantas. Están los cercos vivos, donde usan a los árboles como un cerco, y las cortinas rompeviento, que además de usarlos en cierta forma como un cerco, también los usan para protegerlos de vientos, lluvias, etcétera, de las inclemencias de tiempo. Ok, entonces básicamente hasta ahí vamos. Luego se les dejó una tarea, no las ha subido, pero bueno, la tarea como tal, pero ya tenían los temas, en donde pues bueno, ustedes iban a, van a exponer estos temas que se les dieron, cada quien iba a exponer 4, me parece. Ustedes los eligieron, estas 2 primeras, pues bueno, ya no se podían. Y yo voy a exponer los otros que les faltan, los otros 2 que van a faltar. Y pues bueno, simplemente van a hablar de algunos proyectos de ejemplo que se han dado. El título, dónde se hizo, cuál era el objetivo y cuáles fueron los resultados, ¿no? De estas investigaciones y de estos proyectos. Bien, ¿hasta aquí alguna duda, Elisa? ¿Comentario, aclaración? Disculpe, no la escuché, no sé si mencionó algo, pero vi que se desbloqueó su micrófono, pero no se escuchó. ¿Puede repetirlo, por favor?
Híjole, no se escucha. A ver, déjeme, me voy a volver a conectar a ver si es mi internet. A ver, ¿me escucha Elisa? Trate de probar su micrófono, por favor. Híjole, no. Se me hace que es el suyo. ¿Podría entrar y salir, por favor? A ver, trate de decir algo. ¿Ya me escucha? Ah, ahora sí, ya la escucho. Ah, sí, le decía que sí quedó claro en el tema. Ah, perfecto. Muy bien. Ahora, pues una vez que ya vimos qué sistemas utilizamos para agroforestería, los principales, tenemos que saber también cómo se manejan las poblaciones. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a estar manejando seres vivos y los seres vivos son de una especie y estas especies, al vivir en un conjunto, pues van a ser una población. Y estas poblaciones que vamos a manejar, es decir, nuestros conjuntos de animales, plantas, etcétera, tenemos que saber cuál es la razón natural de ellos al moverse, cómo qué tanto se reproducen, qué tanto mueren. Vaya, vamos a aplicar un poco de teoría general de sistemas, ¿no? No sé si se acuerda más o menos del semestre pasado, que pues bueno, lo vamos a ver como un sistema donde, recordemos, va a haber entradas, salidas y el ambiente. En este caso, nuestra población va a ser el sistema y el ambiente, pues van a ser pues, el ambiente. Y nuestras entradas, la población de una especie va a depender de, permítame, el tamaño de una población, el número o densidad de individuos va a depender de la natalidad, la inmigración, la mortalidad y la inmigración. ¿Esto qué nos quiere decir? Aquí tenemos el sistema, estas van a ser las entradas, esta una entrada, y estas van a ser las salidas. Y entonces vamos a ver qué es lo que pasa, qué procesos están pasando aquí, como para que las entradas nos den las salidas. Ok. Entonces, bien, ¿usted recuerda el concepto de ecología? Dijo que era la relación que había entre los seres vivos y la relación que tienen como con su entorno. Exactamente. Entonces es la relación de los seres vivos con su ambiente, ¿no? Ahora, ¿recuerda qué es una población? Son las especies o los grupos que habitan en un mismo espacio. Y, por ejemplo, podría ser, por ejemplo, como en el caso de los humanos, son un grupo, podrían llegar a ser una población. Ok, bien. Bienvenida Nereida, así es. Bueno, ya estamos... Perdón, ¿cómo dijo Nereida? Le interrumpí, ¿puede repetirlo? Ah, buenas tardes. Ok, no se preocupe.
Bueno, acabamos de ver ahorita, para contextualizarla, no se preocupe. Veo que apenas le llegó al internet, o los mensajes por lo menos, ¿no? Entonces no se preocupen, qué bueno que ya... Ah, ya, sí. Bueno, espero que todo haya salido bien. Ok, bien. Como le comentaba su compañera Elisa, pues estábamos viendo, ya terminamos de ver lo de agroforestería. Se les quedó una tarea para la próxima semana. Y bueno, aparte de eso, vamos a entonces ver esta parte de ecología. Como les recordaba, cuando estábamos viendo los temas, íbamos a ver primero la agroforestería y luego la importancia de la ecología de poblaciones, en muestra y dinámica, bla, 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 ¿no? De poblaciones, perdón, especies animales y vegetales, de interés socioeconómico local y control natural biótico y abiótico. Entonces, para pasar de agroforestería a importancia de la ecología de poblaciones, sí vamos a ver un poco de ecología de poblaciones, pero antes vamos a ver también, para saber cómo está funcionando nuestro sistema, porque vamos a ver ecología, ya dijo su compañera, ecología es lo que estudia la interacción entre los seres vivos y su ambiente, o lo que le rodea. Ya sean los de su misma especie, otras especies, la parte abiótica, etcétera, ¿no? Y le preguntaba a su compañera, y también le pregunto a usted, si recuerda qué es una población. Ella ya dio su respuesta. Entonces, ¿usted recuerda de Veida qué es una población? Una población es un conjunto de personas, animales o plantas que viven en un determinado lugar. Okay. Pero digamos, una población de personas, una población de animales, una población de vegetales y así. Así es. Entonces vamos a ver. Las poblaciones, les salto una pequeña parte. Son conjuntos, una población es un conjunto de organismos de la misma especie. Primero, organismos de la misma especie. Van a estar juntos en el tiempo y en el espacio. Es decir, tienen que estar el mismo año, el mismo día, el mismo mes, la misma década, pero cuando los estudiemos van a ser en el mismo tiempo y el mismo espacio. Es decir, en Oaxaca, en México, en Villa Alta, en Ixtlán, en América, dependiendo de qué es lo que vayamos a estudiar, ¿no? Pero van a compartir el tiempo y el espacio, van a ser intercruzables entre ellas, es decir, van a tener la potencialidad de poder tener descendencia, descendencia fértil, porque son de la misma especie, y además van a tener cohesión reproductiva y ecológica. ¿Qué quiere decir esto? La cohesión reproductiva es cuando hay un intercambio de material genético entre individuos, es decir, que tienen la capacidad de poderse reproducir entre ellos. Y la segunda es la cohesión ecológica, que es la presencia de interacciones entre ellos, entre estos organismos, y además esta interacción va a resultar porque van a necesitar los mismos requerimientos, los mismos recursos para sobrevivir y para reproducirse. Por ejemplo, estas garzas son de la misma especie, ¿no? Y al ser de la misma especie van a necesitar más o menos el mismo tipo de lugar para tener sus nidos, comen prácticamente lo mismo, necesitan estar juntas entre ellos para poder encontrar pareja, para poder cuidar sus nidos, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es lo que tiene una población biológica. Entonces, recordemos, tienen que ser de la misma especie, van a compartir el mismo espacio y el mismo lugar. ¿Esto qué quiere decir? Podemos decir que hablaban de las poblaciones de humanos, por ejemplo, ¿no? De personas. Porque recordemos, puede ser una población de bacterias, de chinches, de arañas, de lagartos, de dinosaurios, de la misma especie, de humanos, de chimpancés, de rotíferos, de bacterias, de lo que sea, pero tienen que ser de la misma especie. Y
van a ser a un organismo. Es decir, no podemos decir que tenemos una población, bueno, van a ser un organismo de la misma especie y van a estar en el mismo tiempo. Es decir, que si tenemos, no sé, la población de la ciudad de Oaxaca en 2010 es diferente a la población de Oaxaca en el 2023, a la población de Oaxaca en 1800, a la población de Oaxaca en el año 1000. Bueno, en ese entonces todavía ni siquiera se llamaba Oaxaca, ¿verdad? Pero digamos, ¿no? Entonces, tenemos o Oaxaca como tal. Tenemos que estas tres poblaciones son diferentes. ¿Por qué? Las personas que estaban viviendo en Oaxaca, o bueno, en Temaxcalapa, ¿no? En Temaxcalapa, las personas que vivían en el año 2000, son las mismas que en el 2023. Puede que haya aumentado. Puede que haya aumentado o puede que haya disminuido. Ok. Una población no nada más son los organismos. O sea, sí son los organismos, pero son las características de estos organismos. ¿Qué quiere decir? En esta población del 2000, había, bueno, no de Temaxcalapa, pongamos de ejemplo, bueno, sí, Temaxcalapa pongamos, obviamente, pues, los números no van a ser igual, pero es por poner un ejemplo. Digamos que había 23 mujeres de 40 años, luego 12 hombres de 50 años, 10 adolescentes, mujeres de 16 años y 20 niños de 5 años y luego, niños varones, 21 niñas de 5 años igual y 11 hombres de 16 años, ¿no? Ok. Bien. En este año 2000 eran estos, ¿no? En el 2023 van a ser exactamente los mismos. Va a haber 23 hombres de 40 años, 12 hombres de 50, 23 mujeres de 40, 12 de 50, 10 mujeres de 16, 20 niños de 5, 21 niñas de 5 y 11 hombres de 16. ¿Van a ser los mismos en 2023? Puede haber un aumento o una disminución. Ok. Sí, puede ser. Empecemos con las edades, ¿vale? ¿Cuántos años tienen ustedes? Yo tengo 21, son casi 21, ok. 2023, entonces en el 2000, ustedes ni siquiera habían nacido. Tiene 21, dice, ¿verdad? Sí. Entonces usted nació en el 2002. Sí, en el 2002. Bueno, vamos a... Bueno, casi voy a 22. Ah, ok, entonces es del 2001, ¿usted? Sí, del 2001. Ok, entonces vamos a poner 2006, ¿sale? En el año 2006.
¿Y Nereida, usted recuerda qué edad tiene Nereida? No, profe, la verdad no sé cuánto tenga. Ok, vamos a ver. Permítame un segundito, permítame. En lo que regresa Nereida, un segundo. Ah, bienvenida Nereida, qué bueno que ya regresó. Disculpe Nereida, ¿qué edad tiene usted? ¿Nos puede recordar? No se preocupe. Ok. Es para el ejemplo, ¿eh? No. 29, ok. Entonces, si ahorita tiene 29, en el 2006 tenía usted... A ver... Usted es del 94, de 1994. Ok. Entonces, 6 y 6, 12. Vamos a cambiar 12 y 12, ¿no? Ok, bien. Regresemos al ejemplo. Entonces, vamos a cambiarlo. De 2006 a 2023. Entonces había 23 mujeres de 40 años, 12 de 50, 10 hombres de 12 años, 11 mujeres de 12 años. Ay, perdón, aquí no. Aquí va. 10 mujeres, perdón, de 12 años, 11 hombres de 12 años, 20 niños de 5 años y 21 niños de 5 años. Ok, aquí en esta población, Nereida entraba en esta población de las 10 mujeres de 12 años y Elisa entre las 21 niñas de 5 años. En 2023 van a seguir siendo 10 mujeres. Estas 10 mujeres de 12 años van a tener todavía 12 años. Profe. Exactamente, ¿no? ¿Verdad? 17 años después, la población va a ser diferente. ¿Por qué? Porque estas personas van a tener 17 años más, ¿no? Entonces, estos 23 mujeres de 40 años ahora van a tener 57. Ay, 57. Estos 12 hombres de 50 van a tener 67. Estas 10 mujeres de 12 años ahora van a tener 29. Estos 11 chicos de... Perdón, me equivoqué.
van a tener 29. Estos 20 niños de 5 ahora van a tener 22. Estas 5 niñas ahora van a tener 22. Y estos 11 niños ahora van a tener 29. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que la población aquí en 2006, y además puede que, o sea, aunque sean todos de la misma edad, no hayan nacido más o no haya fallecido nadie, no van a ser los mismos. La población va a ser diferente. ¿Por qué? Porque los que tenían 5 años entraban en edad de infantes, ¿no? Infantil. Los de 12 años estaban en la preadolescencia. Las personas de 40 y 50 años estaban en una edad madura, ¿no? Ahora, si esta sigue siendo la misma, vamos a poner aquí un puntito para que no se junte. ¿Cuántas personas en edad infantil teníamos? A ver, 21, 41, ¿no? 41. En la preadolescencia teníamos 11 más 12, 23. Y en edad madura teníamos 23 más 12, 35, ¿no? Ok. Y en vejez, en esta población hipotética, teníamos 0, ¿no? Ahora, aquí en la edad infantil no tenemos a ninguno. La preadolescencia tampoco tenemos a ninguno. En la adultez vamos a tener a ver, en la edad adulta vamos a tener 41 más 23, 64. 64. En la edad madura vamos a tener 0. En la vejez vamos a tener 35. Y aquí nos falta la edad adulta, ¿no? 0. Okay. Esta población, esta de aquí, no es igual a esta de acá, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente que está en la edad en la adultez y en la edad madura son los que tienen la posibilidad, por ejemplo, de hacer crecer o disminuir la población. Perdón, no disminuir, disculpen, de hacer crecer la población. Bueno, de disminuir migrando a otro lado, ¿no? Pero veamos de nacimientos y decesos. De hacer crecer la población y en la vejez de que se pueda haber decesos. Entonces, lo mismo aquí. Y eso les digo sin tomar en cuenta eventos como decesos, que no todos hayan llegado a cierta edad, de un lugar, de una fecha para otra. Y además, por ejemplo, en la adultez, digamos, la tasa de hijos por persona, digamos, en promedio nada más, digamos, es de 2, ¿no? De 2. No, nada más por poner un ejemplo, no estoy diciendo que ya tienen que tener todos 2 hijos, no, solo de 2. Y en la edad madura, de 1, se reduce a 1, ¿no? ¿Por qué? Porque hay la fertilidad baja en cierta cantidad, ¿no? Ok, entonces, aquí en la adultez, digamos en promedio, pues no va a haber ningún nuevo niño.
y aquí van a haber tal vez 35 personas más, ¿no? Pero aquí en esta etapa va a haber de 64 por 2, 128. 128. Y aquí 0, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que cuando son fechas diferentes, tiempos diferentes, por eso hablan del tiempo, van a cambiar el tipo de población, aunque sean las mismas personas. Ahora le tenemos que incluir las personas que llegaron de otros lugares, las que se fueron a vivir a otro lugar, las personas que nacieron, como decían ustedes, o las personas que fallecieron, como decían ustedes. Entonces, tanto en cualquiera de las etapas. Entonces, estas poblaciones, les decía, van a ser diferentes. Aunque sean las mismas personas que están ahí, van a ser diferentes porque pueden hacer diferentes cosas. Los de la etapa adulta y madura pagan impuestos, por ejemplo, ¿no? Mientras que en la etapa infantil y preadolescente no necesariamente pagan impuestos, lo pagan sus padres. Entonces, cuando estamos viendo esto de ecología de poblaciones, también es importante ver el tiempo y obviamente pues el espacio. Si la mitad se encuentra en Texmaxcalapa y la otra mitad se encuentra hasta la ciudad de Oaxaca, pues obviamente no van a ser la misma población, a menos de que hablemos de todo Oaxaca, o de toda la Sierra Norte, o de todo el centro de todo valles de Oaxaca, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es importante, en cuanto a ecología de poblaciones, cuantificar el tiempo, el espacio y cuántos van a ser, ¿no? Ok, más o menos vamos bien. ¿Hasta aquí? Sí, profe. Ok, bien. Entonces, esto en cuanto a teoría de ecología de poblaciones. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué influencias van a crear que esta población tenga decesos, tenga nacimientos, tenga inmigraciones o migraciones? Vamos a hacer una lista, ¿sale? Hace rato estaba viendo con sus compañeros de sexto esto. Bien. Ok. Bien. Entonces, muertes, decesos. ¿Qué podrían provocar las muertes o decesos en una población? Podrían ser enfermedades, Claro. ¿Qué más? algún accidente, Accidentes, perfecto. ¿Qué más se les ocurre? la vejez, Exacto. Y hay una última. Sí, es más siniestro, pero existe. Pongámoslo como el crimen, ¿sale? Estas cuatro situaciones pueden crear que haya decesos. Ok. ¿Qué puede generar que haya
emigraciones. Es decir, recuerden que cuando alguien emigra es que se va del lugar a otro, de un lugar a otro, que se va de su lugar de origen, que vayan de Temaxcalapa a otro lugar. ¿Por qué podrían irse? ¿Por qué la gente se va de su pueblo o del pueblo en el que están viviendo en ese momento? Para mejorar las condiciones económicas. Exactamente, condiciones económicas. ¿Por qué otra cosa? Podría ser que los saquen del pueblo por algún problema. Sí, problemas sociales. Permíteme, Elisa, ya le pongo sus participaciones, ahí va. Vamos a preguntarle un poquito a Nereida, ¿sale? Nereida, ¿a usted se le ocurre algo? ¿Por qué otra razón se va la gente de los pueblos? O bueno, de donde viven. Porque no les gustan las reglas que hay en ese lugar. Bueno. Uh-huh. Vamos a ponerlo como diferencias de pensamiento, ¿no? Uh-huh. Ok. Otra. Hay un fenómeno muy común que se da cuando los jóvenes pasan de un... ¿cómo se llama? De un... ¿cómo se llama? De una etapa escolar a otra. Cuando pasan del kinder a la primaria, de la primaria a la secundaria, de la secundaria al bachillerato y del bachillerato a la universidad. Y que precisamente por eso pues está la UACO, uh-huh, pero pues es una práctica bastante común y más en pueblos como los de nosotros, en donde pues buscan otras condiciones educativas, ¿no? Uh-huh. Y otra más, condiciones familiares, ya sea porque quieren cuidar a sus familiares o porque quieren pasar más tiempo con ellos, también por enfermedades. Cuando alguien se enferma bastante, pues ya ven que luego hay gente que pues si tiene la posibilidad se muda a la ciudad para tener otra atención médica, etcétera, ¿no? Bien, ahora vamos con otra cosa. Inmigraciones. La pregunta es para ambas, ¿eh? ¿Por qué la gente empieza a llegar a su pueblo? Porque están buscando trabajo. Trabajo. Ah, sí, también, tiene mucha razón. Condiciones económicas, ¿no? ¿Qué más? Por la religión. Bien. Otra cosa podría ser para buscar otra calidad de vida. Uh-huh. No sé, ustedes qué tanto lo han visto. Depende de la localidad, ¿no? Pero a veces llegan algunas personas de otros estados o de otros países a empezar a vivir a los pueblos porque dicen que es más tranquilo, que la comida es más sana, más sabrosa, no les cuesta tanto, les gusta más la gente, etcétera, ¿no? Esto es en calidad de vida, que tienen cerca la naturaleza y así. Eso también influye. ¿Alguna otra cosa más que se les ocurra a cualquiera de las dos, a Elisa o a Nereida?
podría ser por los cargos que les dan en la comunidad. Gracias. Responsabilidades sociales, ¿no? Perfecto. Bien. Ahora, ¿por qué se dan los nacimientos? No les estoy preguntando cómo es la abejita, la florecita, no. O sea, pero sí, a qué se pueden deber los nacimientos. Para aumentar el número de integrantes de una familia. Sí, pongámoslo como planificación familiar, ¿no? Embarazos no deseados. Exacto, perfecto. También en embarazos no deseados lo podemos poner como deficiencias en la educación sexual, ¿no? Que pues, siempre puede haber accidentes, etcétera, ¿no? De embarazos no deseados. Ok. Sí, también. Abuso sexual. Podría ser también presión social a que pues tengan hijos a fuerza. Bueno, no a fuerza, pero sí que sean así como, ¿y para cuándo para cuándo el bebé? ¿Y para cuándo el segundo? ¿Y para cuándo? No sé. Un poco. ¿Se les ocurre alguno más? Ya no, profe. Ok. Bien, a mí tampoco. Ok. Bien. Entonces tenemos todos estos, tenemos todos estas posibilidades de entradas, entradas, entradas a la población. No me deja. Ok. De entradas y salidas a la población. Todo esto que ocurre vamos a poner a fulanito, se llama fulanito, o a fulanita, a esta persona. Todo esto, las enfermedades, los accidentes, la vejez, el crimen, condiciones económicas, sociales, educativas, familiares, enfermedades, trabajo, religión, calidad de vida, planificación familiar, deficiencias en la educación, abuso, presión, etcétera. Todo esto, pues es lo que le rodea a fulanita, ¿no? O a fulanito. Bueno, a persona, vamos a poner, a persona. Entonces, y lo que le rodea al organismo es su ambiente. Y la relación de este organismo con su ambiente es lo que busca la ecología. Busca conocer la relación que hay entre este organismo y el resto de su ambiente. Entonces, necesitamos conocer el ambiente, lo que hace que la población de esta persona, vaya a aumentar o vaya a disminuir. O que esta persona llegue a la comunidad o se vaya de la comunidad o o tenga descendencia o llegue a fallecer. Entonces, pues bueno, eso es lo que queremos saber también en cuanto a la ecología de poblaciones. Igual, si es una catarina, si es un mapache, si es una lechuga, lo que sea,
el que haya más o menos va a depender de lo que pase en su ambiente. Si se plantan más, si el clima, si los insectos, que las plagas, que sus depredadores, que sus presas, que los nutrientes, todo. Todo es, la dinámica de la población va a depender de lo que esté pasando alrededor. Y también de que, por ejemplo, persona, si hay una buena economía, una buena educación sexual, pero también cierta presión social, tiene, y así, puede que decida y encuentra a una pareja adecuada, puede que entonces decida que quiera tener más hijos y entonces va a aumentar la población. O, por ejemplo, si alguien es, si persona es una persona muy de mayor de edad, muy mayor, y además está enfermo, y y persona está enferma, y pues bueno, no hay una buena, no un buen servicio médico, entonces puede que la población disminuya porque persona va a fallecer, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, para esto vamos a buscar entonces, vamos a ver qué cosas en el ambiente pueden hacer, pueden modificar las poblaciones, la dinámica de poblaciones, para después ver qué influye en la dinámica de poblaciones. Bueno, a ver. Un segundito. Okay, sí. Vamos a ver primero estas características del medio ambiente que son importantes para que luego vayamos viendo. Ay, okay. Permítanme un segundito, ¿sale? Disculpen, no, vamos a seguir con ecología de poblaciones para después ver cómo estas poblaciones van a ser influenciadas de manera un poco más directa con, por ejemplo, la sucesión, el equilibrio, la resiliencia, los servicios ecosistémicos, etcétera, ¿no? Primero, pues bueno, ya vimos que es una población biológica, de qué depende, que tienen cierta cohesión reproductiva y cohesión ecológica. Y ahora vamos a ver poblaciones de diferentes especies. Aquí tenemos una población de caracoles, una población de cactus, una población de chitas y una población de guanacos, que son como llamas pero son diferentes. Bien, vemos que tienen diferentes números, se mantienen en diferentes lugares, e incluso pueden estar en diferentes tiempos, pero son de la misma especie, cada uno. Son de diferentes especies, pero pues estos conjuntos es de la misma especie, misma especie, misma especie. Bien, entonces también podemos decir, como les decía, que una especie puede ser dividida en una serie de poblaciones. Digamos, este flamingo rojo, vamos a hablar de el que está en África. África en el 2006. Bueno, 2007. Luego, que está en el zoológico de la Ciudad de México, en 2008. Luego esta que está en África en 2010. Y esta que está en el zoológico de Brasil. En el 2007 también.
Ok. Estas son 4 poblaciones diferentes. ¿Por qué? Porque recordemos que aunque esta de África comparte el lugar con esta de África, el año es diferente. Este es de 2007 y este es de 2010. Entonces, van a haber cambiado quiénes son las hembras, cuántas hembras jóvenes hay, cuántas crías hembras hay, cuántas crías maduras hay, cuántas hembras maduras hay y cuántas hembras en la vejez hay, ¿no? Igual con los machos. Y luego, aquí en cuanto a la del zoológico de Brasil con la del zoológico con la de África, a pesar de que son en el mismo año, bueno, en África hay una población de 1500 flamingos, y en el zoológico pues nada más hay 200, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, y además este flamingo que se llama Mauricio, no va a ser el mismo que este flamingo que se llama Fernando, ¿no? Ni esta flaminga que se llama Lucía, ni esta flaminga que se llama Juana, ¿no? No van a ser los mismos. Juana no es la misma que Lucía ni Fernando, y tampoco Fernando es lo mismo que Mauricio y Juana. Son individuos diferentes, tienen edades diferentes, características diferentes, etcétera, ¿no? Están existiendo en el mismo tiempo, pero pues son diferentes poblaciones. Y de la Ciudad de México, del zoológico de la Ciudad de México, pues bueno, está tanto en otra época como en otro lugar, ¿no? Estos son otros diferentes. Aquí son 50 flamingos, y pues bueno, son otros diferentes. Entonces, bueno, lo mismo, pueden ser la población de jaguares de México, Brasil y Colombia, o esos 3 poblaciones en el 2008, o juntar esas 3 poblaciones en una población de los jaguares de Mesoamérica en el 2008. Podemos, dependiendo de lo que estemos estudiando y cómo vayamos a delimitar nuestra investigación o nuestro trabajo o lo que queramos hacer, nuestro proyecto, vamos a delimitar tiempos y espacios. Por ejemplo, si yo quiero ver si en la selva lacandona el jaguar se encuentra en una población suficiente como para que no se tenga que reintroducir más genes porque hay una buena población saludable, bueno, no voy a querer estudiar a los jaguares de Brasil, ¿no? Porque ¿para qué? Yo lo que quiero saber es de los de México. Igual, si tengo una población de pulgones o de mosquitas blancas en mis cultivos, pues voy a estudiar los que están en mi cultivo, ¿no? No voy a querer estudiar los que están en el norte de Estados Unidos porque esos no son los que me están perjudicando y no estoy trabajando con ellos. Bien. Ok. Ahora, en cuanto a las poblaciones, en ellos siempre va a haber variabilidades genéticas. Es decir, a pesar de que van a ser de la misma especie y se pueden reproducir, pues todos van a tener ciertas diferencias, ¿no? La variabilidad genética entonces nos va a permitir, va a permitir a la evolución de las especies. En cada generación solamente una fracción de la población sobrevive y va a transmitir sus características a su progenie, ¿no? A sus crías. Ok, ustedes recuerdan, no me acuerdo si lo hablé con ustedes o fue con otro grupo, pero bueno, ¿recuerdan de qué depende la evolución? Hay 2 factores importantes. ¿No es del tiempo y del espacio? No exactamente. ¿Alguna otra idea? Las condiciones climáticas donde viven. Algo parecido. Bien, la evolución va a depender de 2 cosas principalmente. Permítanme.
Ok, va a depender de dos cosas. De que todos los individuos van a tener mutaciones genéticas o diferencias genéticas. Y estas diferencias genéticas dependen de que sean transmitidas o no por el ambiente, es decir, si son favorecidas o no por el medio ambiente. Entonces, la evolución va a depender de que haya diferencias genéticas y el ambiente. Por ejemplo, este jaguar de repente sale con una mutación genética que lo haga naranja fosforescente o verde fosforescente. Verde fosforescente. No, verde fosforescente no, porque sí se va a ver. Se puede confundir con las plantas, ¿no? ¿Qué color se vería? Azul eléctrico. Si este jaguar se pusiera de azul eléctrico, hubiera un jaguar que naciera con estas características y va a vivir en la selva, posiblemente va a ser un poco complicado que no se vea, ¿no? Y no va a poder sobrevivir a sus depredadores cuando es un cachorro, ni sobrevivir a los cazadores, ni tampoco va porque como sea el ambiente, los cazadores son parte del ambiente, lamentablemente, ni tampoco, entonces no va a poder llegar a la vida adulta, tampoco van a poder cazar muchas presas de manera sigilosa porque lo van a ver luego. Y pues bueno, eso, ¿no? Entonces, a pesar de que tenga las mutaciones genéticas, si no llega a reproducirse, no llega a la edad y luego a reproducirse, pues se va a morir. Digo, no se va a poder reproducir. Y estos genes que lo hacen azul eléctrico no van a pasar a ninguno de sus cachorros porque no va a haber cachorros. Lo mismo, con el ambiente. Digamos que este jaguar, todos tienen el mismo código genético, que van a decir que van a tener 3 manchas aquí, 2 acá y 1 acá. Si el ambiente permite que ellos vivan así, pues ahí van a estar. Pero al momento en que se necesita que tengan más manchas, por ejemplo, o no tengan ninguna mancha, pues no les va a ser posible sobrevivir. Como con el maíz transgénico, digamos, ¿no? Al ser tan igual genéticamente, no va a haber ciertas variaciones y cuando llegue una plaga es posible o una condición climática que no le favorezca, pues se van a morir todos. No va a haber algunos que sí sobrevivan y otros no. Todos van a resistir lo mismo, van a aguantar lo mismo y al momento de que llegue algo que afecte a uno, va a afectar a todos. En cambio, si hay diferencias genéticas, hay variaciones genéticas, va a haber una cepa que sí va a sobrevivir, otra que puede que no, pero esta que va a sobrevivir va a seguir dejando descendientes para la siguiente generación. ¿Ok? Entonces, el que haya variación genética va a permitir la evolución de las especies y solamente una fracción de la población va a sobrevivir. No todos van a poder sobrevivir, como mencioné ahorita, porque unos no van a ser tan fuertes, no van a poder tener tanta suerte como para alimentarse tantas veces, no van a tener la suerte de reproducirse, etcétera, o ni siquiera van a llegar a la edad para reproducirse. Entonces, solamente algunos, no sé, 3/4, 1/2, 1 de cada 100, 1 de cada 1000, depende de la especie y su ambiente, sus condiciones, van a llegar a transmitir sus genes, ¿no? Si este jaguar se muere a los 3 meses, cuando todavía no se pueden reproducir, pues bueno, pues ya no van a pasar sus genes a otros, ¿no? Entonces,
aquí tenemos un ejemplo. El peso de la pantera onca, del jaguar, en Sudamérica llega más o menos hasta los 100 kilos. Y en México son mucho más chiquitos, un tercio o la mitad de pequeños. Porque a pesar de que son la misma especie e incluso tienen la capacidad de reproducirse, de todos modos tienen características diferentes que han hecho que los jaguares del norte, entre más al norte, más pequeños y entre más al sur, más grandes. ¿Por qué? Bueno, porque puede que un cuerpo más grande necesita más comida, un cuerpo más grande se ve más, pero un cuerpo más grande también puede causar presas más grandes, pero pues en México tal vez no lo necesiten tanto, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. ¿Vamos bien hasta aquí? Ah, sí. A ver, déjenme se las mando de una vez. Un segundito. ¿Ya se las envié? ¿Sale, chicas? Bien. Gracias, profa. ¿Ustedes? Ok. Ahora vamos con la parte de poblaciones y evolución. A ver, permítame, voy a tomar un poquito de agua. Ok. ¿Recuerdan qué es un genotipo o saben qué es un genotipo? Y profa, un fenotipo dice. Un genotipo con G. No se refiere a las características que tiene un individuo, pero referentes a su gen. Exacto. ¿Y el fenotipo? Son las características que posee un individuo, pero superficialmente y se pueden ver a simple vista como el color de los ojos, del cabello, etcétera. Perfecto, gracias. Entonces el genotipo es todo lo que se encuentra en el código genético del individuo. Tanto si lo presenta o no. Es decir, recordemos esta parte de los genes dominantes y recesivos. Por ejemplo, nuestro papá tiene ojos cafés y nuestra mamá tiene ojos verdes. Entonces, nosotros vamos a tener ojos cafés cuando nacemos, pero de repente, eso no significa que el gen que tenía ojos verdes vaya a haber desaparecido. Es posible que nuestro hijo salga con ojos verdes o también cafés, si tenemos hijos. Y entonces, este fenotipo sí se guardó en nuestro ADN, pero no se expresó en esa ocasión. En la siguiente sí se expresó. Entonces, bueno, los individuos van a contar con genotipo propio, con su propio código genético. El código genético es información de cómo va a ser el individuo, ¿no? Información. Ahora, si un individuo tiene su propia información, tiene su genotipo propio, una población va a ser un acervo genético, un conjunto de informaciones genéticas, ¿no? Así como un acervo bibliográfico, este va a ser un acervo genético. Entonces, las frecuencias génicas se pueden modificar en cada población y esta es una de las causas de modificación, y una de las causas de modificación de estas frecuencias génicas es la selección natural. Bien, a ustedes les llega a contar el ejemplo de las polillas en la ciudad y el bosque, las polillas claras y las polillas oscuras. No, profe. Ok, bien. Creo que tengo que hacer un material de eso porque... Bueno, bien. Bien. Este es un ejemplo para hablar de las poblaciones. Imaginemos que había un bosque. Un bosque... no.
Imaginemos que estos son pinos. Imagínense que tiene su parte verde, ¿no? Ok. Entonces tenemos estos pinos. Y su tronco en este bosque pues va a ser así clarito. Y entonces, en este bosque clarito, teníamos, viven algunas polillas, algunas especies, ¿no? Perdón, una especie de polilla. Imagínense los tronquitos, ¿no? Ya ven que hay mariposas que se la pasan en los troncos y diferentes tipos de animales se la pasan en algún lugar en el que se puedan confundir, ¿no? Ok, esta polilla tiene dos tipos de colores. Tiene ese y tiene este color. Okay. Bien. A ver. Elisa, ¿usted qué color ve más? ¿El claro o el oscuro? El oscuro, por favor. Oscuro, ¿no? Claro o oscuro. ¿Y Nereida, usted cuál ve más? ¿El claro o el oscuro? Ay, perdón, ¿lo puede repetir? ¿Cómo dijo? Ah, ¿dijo el oscuro? Me preguntó que si cuál polilla escogió, es que no se escuchaba bien. Ah, perdón. ¿Qué color veía más? ¿El claro o el oscuro? ¿Cuál brilla más? ¿O qué? ¿Cuál puede ver más? Ah, el oscuro. Exactamente. Lo mismo va a ocurrir con las aves. Las aves que se comen a estas polillas se van a comer más a las oscuras porque las van a ver más, ¿no? A ver, aquí. Se van a comer a esta, a esta, a esta, a esta, a esta y a esta, ¿no? No se van a comer a todas, pero se van a comer a la mayoría. Y de las claras también se las van a comer, pero no tantas, ¿no? Aquí nada más una, aquí a otra, y aquí a otra. Entonces, si son las que son la misma especie de polilla, ¿eh? Y entre machos y hembras. Ok. Entonces, las que van a llegar a la edad adulta y a reproducirse, obviamente, van a ser, las que lo van a hacer más son las claras. Las oscuras también, pero van a ser más las claras. Entonces, en este bosque, estas polillas, las que tenían más éxito, eran las claras. Y entonces, al pasar de los años, las poblaciones eran más claras que oscuras, aunque por ahí estaban los genes oscuros. Tiempo después, ¿qué ocurrió? Ocurrió lo siguiente. Este bosque fue talado, un poquito talado, pero además aparecieron edificios, ¿no? Se convirtió en una ciudad. Una ciudad con muchos edificios. Bien. Ok. ¿Y qué pasa con los árboles cuando están en en una ciudad? Si se han dado cuenta, muchos de los árboles tienen un tronco bastante oscurito. ¿Por qué? Pues por el hollín, por el smog y todo eso, ¿no? De los coches y de las fábricas y todo lo que se está quemando. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, los troncos de los árboles se volvieron oscuros.
Uh-huh. Y ahora, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que pueden ver más? Ahora las polillas oscuras son las polillas claras son las que ya se logran ver más y son las que se van a comer primero las aves y ahora sobrevivirán más oscuras que claras. Exactamente. Ahora las que se van a comer los pájaros van a ser a las claras, uh-huh, a las claras, y entonces las que van a sobrevivir más van a ser las oscuras. Y ahora nuestros árboles se van a plagar, bueno, no se van a plagar, pero van a tener más polillas oscuras. Uh-huh. Sí va a seguir habiendo polillas claras, pero casi no va a haber. ¿Por qué? Porque son las que se van a comer más. Uh-huh. Entonces, pues bueno, a eso se refiere con esto de las poblaciones. Uh-huh. Que la frecuencia genética puede modificarse en cada población. Y una de las causas es la selección natural. La selección natural en este caso fue que cambió el color del tronco, uh-huh, y entonces ahora los que se veían favorecidos eran los oscuros en vez de los claros. Y digamos, de repente empezó una campaña de pintar árboles y pintarles su tronco de color blanco para que se vea bonito, ¿no? Entonces los empezaron a pintar de blanco. Ay. Imagínense que este es el árbol, ¿no? Ok. Y entonces, nuevamente, ¿cuáles van a ser las que se van a ver más? Las oscuras, ¿no? Las claras también, pero las oscuras se van a ver más. Entonces, las que van a empezar a desaparecer nuevamente o ser más comidas son las oscuras, pero también algunas claras, pero más las oscuras. Uh-huh. Y entonces, conforme vaya cambiando el ambiente, va a haber una selección natural diferente. Uh-huh. Y entonces, las poblaciones van a ir cambiando y afortunadamente, de todos modos, va a seguir ahí la variación genética. Si se hubieran extinto por completo la variación oscura o la variación clara, esa especie ya se hubiera extinto en algún momento, ya sea cuando cambiaron a color más oscuro o cuando cambiaron a color más claro nuevamente. Uh-huh. Entonces, por eso es uno de los ejemplos por los que la variabilidad genética es tan importante. Uh-huh. Bien. Entonces, ¿cuál es la importancia? Uh-huh. ¿Cuáles son los objetivos, de la ecología de poblaciones? Tiene 3 principales. Conocer, inferir el tamaño de la población, uh-huh, por medio de saber también y saber cuál va a ser el estado actual, por medio de los nacimientos, muertes, inmigraciones y migraciones. También saber las características de la población y qué es lo que ha hecho que tenga estas características, que ha hecho que la edad de la primera reproducción de los de los saltamontes sea a los 3 meses, que tengan 20 descendientes por cada puesta y los eventos reproductivos, es decir, cada vez que tienen puestas de huevos, sean una vez al año en lugar de igual, que sean la primera reproducción sea a los 3 meses en lugar de a los 5 meses, que pongan 20 huevos en lugar de 10 y que haya solo un evento reproductivo en lugar de 3. Uh-huh. ¿Qué es lo que ha hecho? Es lo que busca saber, ¿no? ¿Qué ha hecho que sean estas características y no estas? Por ejemplo, podríamos decir que los saltamontes que cuando llegan a los 3 meses
empiezan a medir más de 5 centímetros. Entonces, cuando miden más de 5 centímetros es más difícil que se escondan en el pasto, en la hierba, y es más fácil que se los coman. Entonces, los que a los 3 meses ya podían reproducirse y todavía no se los comían, eran los que sí sobrevivían y se reproducían. Los que tenían que esperar los 5 meses, a veces ni siquiera llegaban a los 5 meses porque ya estaban tan grandes que se los comían antes de reproducirse. Entonces, eso hacía que era mejor que se reprodujeran antes. Ahora, que pusieran 20 huevos en lugar de 10, pues es fácil, ¿no? 20 huevos tienen más, pues más descendencia que sean 10. Obviamente los genes que va a haber más van a ser estos de 20 que los de 10. A pesar de que se coman, no sé, aquí el 70% y aquí el 50%. El 70% de 20 es 6, ¿no? Y aquí el 50% es 5. Sigue siendo, aún así, a pesar de que el éxito es mayor acá, de todos modos, en cantidad van a ser más organismos de este. Y cuando hablamos de un evento reproductivo en lugar de 3, bueno, hablamos de que a pesar de que se reproducen bastante y todo eso, cuando tienen un solo evento reproductivo, tienen más chance de poner más huevos a que si tienen 3 eventos reproductivos. Si tienen un evento reproductivo, pueden poner sus 20 huevos. 6 por 3, 18. Perdón. Vamos a quitar esto. Ok. Si tienen un solo evento reproductivo, puede que pongan más huevos. Y el resto del año, pues ya se dediquen a engordar, a comer y tengan más huevos a la siguiente puesta. En cambio, si tienen 3 huevos, como es mucha la energía que necesitan para poder poner los huevos, puede que al final de su época reproductiva, de esta tercera vez en el año, ya no tengan la fuerza para seguirse alimentando o seguir viviendo o volverse a reproducir. Entonces, digamos que estos que tuvieron un evento reproductivo van a vivir 3 años y estos que tuvieron 3 eventos reproductivos nada más van a vivir año y medio. Porque es mucha la energía que están gastando por año. Entonces, bueno, estas podrían ser algunas razones, ¿no? Es lo que vamos a querer ver con la ecología de poblaciones, qué es lo que hizo que sean como son. Y finalmente, ¿para qué queremos saber esto? Pues para predecir el futuro de la población. Para poder predecir cuántas mazorcas o cuántas plantas de maíz nos van a dar, cuántas lechugas o cuántos pulgones van a multiplicarse o qué tantas mosquitas blancas nos van a plagar el cultivo, etcétera. Qué tan rápido se va a hacer alguna plaga o nos va a empezar a perjudicar o no, etcétera, ¿no? O incluso organismos que en cierta cantidad son benéficos, como las lombrices. Las lombrices de tierra, siendo moderadamente, no muchas, pero tampoco tantas, no muchas ni tan pocas, van a alimentarse bien, van a generar nutrientes, etcétera, pero si estas lombrices de tierra son demasiadas, van a empezar a dañar las raíces de los cultivos porque esta materia que ya no usan las plantas ya no es suficiente para alimentarlos, tienen que empezar a atacar a la planta viva. Entonces, por eso es que necesitamos o nos ayuda predecir el futuro de la población para saber en qué momento actuar y que no nos perjudique ya hasta que es un poco más tarde o demasiado tarde. Bien, vamos a llegar hasta aquí. Vamos a llegar hasta aquí en por hoy. La próxima clase les encargo, por favor, busquen qué son animales
selméparos e iteróperos. ¿Iteróperos o iteróparos? Iteróparos, perdón. Iteróparos. Y plantas monocárpicas y policárpicas. Ok. ¿Sale? Es lo que vamos a ver en la próxima clase. También algunos problemas o problemáticas, algunas dificultades al momento de hacer un estudio de las poblaciones. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta, comentario, aclaración? No, profe, sí, Ubicarlo en la base, ¿verdad? Perdón, ¿cómo dijo Nereida? Que lo de buscar este tipo de animales y plantas es para comentarlo en la siguiente clase. Ah, sí, sí es para comentarlo, no se preocupe. Entonces, bueno, recuerden que tienen su exposición para la próxima semana. Después de que expongan, vamos a ver esto de los problemas al estudiar las poblaciones y también acerca de los animales selméparos e iteróparos y plantas monocárpicas y policárpicas. Bueno. Ok, jóvenes, pues gracias